Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, quizás este no es un pasaje muy común del cual se predica. La genealogía del Cristo. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice allí la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, nosotros en este momento damos gracias porque tenemos en nuestras manos tu palabra. Podemos leer públicamente tu palabra. Y por lo tanto, Señor, nosotros rogamos que en este momento nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos al leer tu palabra estén atentos a esta bendita y gloriosa palabra tuya. Rogamos, Señor, que estemos no solamente dispuestos a que oigamos tu palabra, sino también a obedecer tu palabra. Y para esto, Señor, requerimos la asistencia de tu Santo Espíritu, que obre en nuestros corazones, que muestre, Señor, aquellas áreas en nuestra vida en que todavía no nos hemos rendido a ti, aquellas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros hemos perdido esperanza, pero que con tu poder y que con tu gracia, nosotros sabemos que tú puedes obrar en nosotros y por medio de nosotros, para honra y gloria de tu nombre. Esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En algunas tradiciones religiosas y en algunos calendarios,
se observa las 4 semanas antes de Navidad, de manera particular los 4 domingos antes de Navidad, lo que se conoce como el Adviento. Y básicamente es un tiempo en el que se recuerda o se anticipa el nacimiento del Señor Jesucristo. Y esta palabra Adviento está relacionada con la palabra advenimiento, que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, tanto su primera venida cuando nació, pero también la segunda venida que nosotros esperamos de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto que nosotros como iglesia no somos dados a lo que son las tradiciones y a seguir ciegamente tradiciones y rituales religiosos, la realidad es que es bueno para nosotros el poder recordar, el poder nosotros tener presente ciertas épocas del año, el tener presente ciertos momentos específicos en nuestro calendario, de forma tal que podamos recordar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esta noche nosotros estamos celebrando no un ritual, sino una ordenanza que el Señor nos ha dejado establecida en su palabra, que es la Cena del Señor. Pero volviendo a lo que es la observación del Adviento, esto tiene como propósito crear esa anticipación, esa expectativa de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así como nosotros nos gozamos en cantar himnos navideños, yo creo que es bueno también que nosotros no solamente dejemos reservado para el domingo antes de la Navidad mensajes que estén relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por esto, en esta noche yo he querido traer este mensaje basado en un pasaje que quizás no sea muy común uno escuchar una predicación. Sin embargo, yo creo que aquí podemos encontrar enseñanzas que son importantes para nosotros. Y la verdad es que fue producto de una cita que leí recientemente que me motivé a evaluar los personajes que se tienen en esta genealogía del Cristo para considerar el trasfondo o el background de donde viene el Señor Jesucristo. Así que en esta noche yo quiero que nosotros podamos considerar la genealogía del Cristo. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos entender para poder apreciar el mensaje de esta noche es el propósito de una genealogía. A lo largo de todas las escrituras, de manera particular en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchas genealogías. Y en muchos casos nosotros vemos que estas genealogías tienen el propósito simplemente de establecer el linaje de una familia, en otras palabras, de ubicar dónde se encontraba una persona específica dentro de lo que es lo que conocemos hoy día su árbol genealógico. En otros escritos encontramos que estas genealogías se utilizaban con el propósito de establecer a quién le tocaba una tierra o a quién le correspondía una herencia. En otras ocasiones, en otros escritos, nosotros vemos que las genealogías tenían el propósito de identificar quién era que debía ocupar cierta posición o cierto oficio. Sea un rey, sea un sacerdote, sea un profeta, si pensamos en los tiempos del Antiguo Testamento. Y al nosotros leer esta porción de las Escrituras y de manera particular mirar el versículo 1, nos damos cuenta que Mateo aquí presenta esta genealogía y nos da la impresión a nosotros de que él tiene un propósito muy particular y es de identificar al Señor Jesús como el Cristo. Si usted mira conmigo el versículo 1, notará que dice allí libro de la genealogía de Jesucristo.
Y es interesante que en el primer versículo del primer libro, del primer capítulo del primer libro del Nuevo Testamento, nosotros encontramos cómo se utiliza este título Cristo, que probablemente la mayoría de ustedes sabe que el título Cristo no es el apellido de Jesús, sino que más bien es el título que corresponde al título en hebreo Mesías. En otras palabras, el ungido. Y en el Antiguo Testamento vemos que se utiliza a menudo este título, el Mesías, el ungido, para referirse a los reyes mayormente, pero en ocasiones también a sacerdotes y profetas. Y una cosa que nosotros podemos apreciar en esta porción de las Escrituras que hemos leído es el interés que tiene Mateo de identificar a Jesús como el Cristo, como el Mesías esperado. Y es por eso que cuando terminamos de leer el versículo 1 nos damos cuenta que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Dos personajes en la historia del pueblo de Israel que son esenciales para la fe de este pueblo. Si usted va conmigo, por ejemplo, rápidamente al libro de Génesis, capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. En este pasaje nosotros vemos cómo el Señor llama a Abraham y le hace estas promesas que vienen a ser fundamentales para el pacto de Dios con su pueblo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Aquí ya estamos viendo estas promesas que el Señor está dando a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y note cómo termina el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran bendición está dando Dios a Abraham. Qué gran promesa está dando Dios a este siervo suyo. Donde se le ofrece aquí unas promesas que no iban a ser exclusivamente para él, para su esposa y para sus hijos y su descendencia inmediata, sino que si bien es cierto su descendencia inmediata la iba a disfrutar, pero el versículo 3 dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Mateo hace referencia aquí a que Jesucristo es hijo de Abraham, está recordándonos estas promesas que Dios en un principio había dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero menciona aquí también que Jesucristo es hijo de David. Y una de las promesas más importantes, uno de los pactos más importantes que el Señor hace con David, lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Y quiero que vayan conmigo allí, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y mire a partir del versículo 8, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Así, ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero mira el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En otras palabras, aquí vemos que el Señor le promete en el versículo 12, en el versículo 13, en el versículo 16, le está prometiendo a David que él iba a levantar uno de sus descendientes que lo iba a establecer como rey, y su reino iba a permanecer por 40 años, por 50 años. Nos dice allí que su reino iba a permanecer para siempre, eternamente. Y el Nuevo Testamento identifica que esa promesa que el Señor está haciéndole a David se cumple precisamente en el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros leemos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nosotros podemos entender que Mateo está aquí presentando a Jesús como el Cristo, como aquel en quien Dios iba a cumplir todas sus promesas. Y por si había alguna duda, al final de todo este listado encontramos en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿cómo? Llamado el Cristo. Entonces, todo este listado, de una manera u otra, está presentándonos personas que Dios utiliza o que Dios utilizó a lo largo de la historia para llevar a cabo su propósito de presentar a Cristo, de presentar a Jesús como el Cristo, de presentar al hijo de David, a este descendiente de David, a este descendiente de Abraham, como aquel en quien se cumpliría todas las promesas que Dios había dado a su pueblo y que Dios nos ha dado también a nosotros por medio de su palabra. Y en esta noche, al considerar este listado, yo quiero hacer tres observaciones, quiero presentarles tres puntos. Quiero que consideremos tres cosas al nosotros considerar todos estos individuos, de forma tal que nosotros podamos relacionarnos y nosotros podamos recibir alguna exhortación en cuanto a esta genealogía del Cristo. En primer lugar, Dios usa gente problemática para llevar a cabo su propósito. Primer punto, no sé si usted puede identificarse ya con este primer punto, pero Dios usa gente problemática, o usted podría decir gente pecadora, para llevar a cabo su propósito. Quizás usted no conoce la mayoría de estos nombres, y honestamente hay algunos nombres que yo en un principio no reconocía, y que incluso de manera particular los últimos, hay algunos de ellos que solamente cuando usted investiga de ellos, solamente lo presenta como que está en el listado de la ascendencia del Señor Jesucristo, en la genealogía del Señor Jesucristo. Pero hay algunos nombres aquí que nosotros sí reconocemos. Por ejemplo, en el versículo 2 encontramos a Jacob, un oportunista, un engañador, un suplantador. Ustedes conocen la historia de Jacob, que nació y tuvo su hermano mellizo gemelo, y desde que nacieron, aún saliendo del vientre de la madre, ya Jacob tuvo problemas con su hermano Esaú. Y a lo largo de toda la historia entre Jacob y Esaú, pero no solamente con su relación con Esaú, sino con otras personas más, Jacob fue considerado como una persona que engañaba, una persona que hacía como trucos,
una persona que se aprovechaba de los demás. Y sin embargo, nosotros vemos que su nombre se encuentra dentro de esta genealogía del Señor Jesucristo. Un oportunista, un engañador. Pero vemos en el mismo versículo 2, en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Quién era Tamar? Tamar fue una mujer que en un momento determinado, luego de que su esposo muriera y desesperada porque no tenía descendencia, fue capaz de vestirse, lo dice el libro de Génesis, de vestirse como una ramera y seducir nada más y nada menos que a su suegro Judá para que le diera descendencia. Noten la clase de personas que Dios coloca aquí en este registro, porque el Señor, si nosotros nos damos cuenta aquí, realmente aquí no se escribe todas las personas que padre, hijo, que fueron descendientes hasta llegar al Señor Jesucristo. El Señor seleccionó un grupo de personas que Él quiso incluir en este listado. ¿Por qué? ¿Por qué Judá? ¿Por qué Tamar? ¿Por qué Jacob? Pero seguimos viendo otra mujer. En el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Y quién era Rahab? Otra ramera. Una mujer pecadora. Miren la gente que el Señor está utilizando para llevar a cabo su propósito. Y luego en el mismo versículo 5, Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Ruth, una moabita. Y aunque no se describe quizás pecados sexuales de ella como se hizo de Tamar y de Rahab, era una mujer moabita, enemigos del pueblo de Israel, que adoraban otros dioses. ¿Por qué mencionar a Ruth dentro de este listado? El versículo 6. Note que se menciona otra mujer, pero ni siquiera se menciona el nombre de ella. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Y a quién está haciendo referencia ahí? A Betsabé. Y si bien es cierto que no podemos saltar a David, porque David como rey, a pesar de la buena reputación que él tenía, vemos que aún estos grandes hombres de Dios, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, también pecaron. Y en ese pecado participó esta mujer Betsabé. ¿Por qué mencionarlo aquí? Y más aún, ¿por qué hacer referencia a Urías? Óyeme, porque ya está bien. Es verdad que Betsabé y David tuvieron ese problema y ese pecado, pero ¿por qué recordarlo y dejarlo plasmado aquí en las Escrituras? Encontramos otros reyes, por ejemplo, Roboam. Encontramos a Acaz, individuos que no fueron buenos, que se rebelaron en contra del Señor. Encontramos a Manasés, que luego de la reforma espiritual que había logrado su padre Ezequiel, él llevó otra vez al pueblo de Israel a rebelarse en contra de Dios. Y el punto es, mis hermanos, que esta lista de gente que Dios usa para llevar a cabo su propósito, nosotros vemos que es gente problemática, gente pecadora. Lo que nos lleva a pensar a nosotros que si Dios utiliza a un Jacob, si Dios utiliza a un Manasés, si Dios utiliza a Tamar, si Dios utiliza a Rahab, Dios puede utilizarnos a nosotros también para llevar a cabo su propósito. A veces nosotros pudiéramos pensar que hemos hecho pecados tan grandes o hemos pecado por tanto tiempo como que Dios no va a querer tener nada que ver con nosotros.
Como que Dios nos tiene en un listado, pero no un listado bueno, no un listado de aquellos que Dios usa para llevar a cabo su propósito, sino una lista negra. Sin embargo, miren el listado que Dios ha escogido dejar plasmado en las Escrituras para traer a su Hijo Jesucristo. Pero no podemos quedarnos ahí, sino que en segundo lugar, si bien es cierto que vemos que Dios usa gente problemática, pecadora, para llevar a cabo sus propósitos, en segundo lugar, Dios salva gente problemática, pecadora, como parte de sus propósitos. Y en ese mismo listado de los nombres que yo les mencioné, muchos de ellos se arrepintieron de su pecado. Pero esta mañana nosotros nos recordamos, el pastor Pedro nos recordó de la mujer samaritana, por ejemplo, cómo el Señor salvó a esta mujer. En los evangelios encontramos individuos como Zaqueo y cómo Dios salva a pecadores como Zaqueo, un publicano, un colector de impuestos. Podríamos decir un político de esa época. Y nosotros hoy día se nos hace tan imposible de creer que Dios pueda salvar un político. Sin embargo, parte del propósito de Dios es precisamente no solo usar gente pecadora, gente problemática, sino que su propósito es salvar gente problemática, gente pecadora. Miren el ejemplo también del apóstol Pablo. Un hombre que no solamente era un pecador, sino que era una persona que estaba totalmente en contra del Señor Jesucristo, un perseguidor de la iglesia, un opositor de los planes y del propósito del Señor. Sin embargo, miren cómo Dios utiliza a ese hombre llamado Pablo, pero antes de utilizarlo, y el punto que quiero enfatizar en este segundo punto es que Dios salva a gente pecadora y problemática, como la mujer samaritana, como Zaqueo, como Pablo, pero también como nosotros hoy día. El propósito de Dios al enviar a su Hijo aquí a esta tierra es precisamente que Él vino a salvar pecadores como tú y como yo. Pero en tercer lugar, nosotros vemos que todo esto culmina con lo que encontramos aquí en el versículo 17. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 17, una vez más, menciona este nombre, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces miren cómo todo el propósito de Dios de una manera u otra está apuntando a que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Porque si Dios puede usar pecadores, es por Cristo. Si Dios salva a gente pecadora y problemática, es por Cristo. Para esto es que el Señor Jesucristo ha venido. Y el propósito, como vemos en el versículo 1, que se nos presenta esta genealogía de Jesucristo y nos lleva a recordar las promesas que Dios había hecho a David, la promesa que Dios había hecho a Abraham, era precisamente presentarnos a nosotros esta figura, este personaje impresionante en quien se encuentra la salvación de hombres y mujeres pecadores que Dios busca, que Dios rescata y que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos. Así que hermanos, al nosotros tener pendiente, al nosotros estar apuntando hacia ese 25 de diciembre, que si bien es cierto no sabemos con certeza si el Señor Jesucristo nació ese día o no, el punto es que nuestro Señor Jesucristo nació.
hay una genealogía del Cristo que apunta a esta maravillosa salvación, a este maravilloso propósito que Dios quiere traer por medio del Cristo. Salvar pecadores para usar esos mismos pecadores para avanzar su propósito de salvación. En este tiempo, una de las cosas en las que podemos entonces gozarnos es precisamente en esta salvación. Y en la medida que nosotros compartimos con otros acerca del Cristo, acerca del nacimiento de Jesús, recordemos que Él no es solamente el niño Jesús que nació, no, Él es el Cristo. Él es la persona que Dios ha escogido para que todas sus promesas se cumplan en Él. Y si nosotros creemos en ese Cristo, nuestros pecados van a ser perdonados. Y a nosotros entonces ser confrontados, a nosotros tener enfrente de nosotros a Jesucristo y recordar a Jesucristo, a nosotros tener presente el nacimiento del Señor Jesucristo y las alabanzas que en este tiempo nosotros cantamos a Él. Una de las cosas que podemos hacer precisamente es humillarnos delante del Rey. Venir a Él humildemente, reconocer nuestros pecados. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos va a usar para seguir avanzando su mensaje y su palabra de salvación. Hermanos, Dios usa gente problemática y pecadora para llevar a cabo su propósito. Dios ha salvado gente problemática y pecadora como parte de su propósito, y su propósito es exaltar a Cristo, para que muchos más sean salvos también por medio de la fe en Cristo. Que en este tiempo nosotros podamos tener en cuenta que Jesús es el Cristo y que en Él hay salvación, hay esperanza y hay gozo verdadero. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque nosotros por medio de tu palabra conocemos que en Cristo hay esperanza. Tú has rescatado pecadores que nosotros consideramos quizás lo más malo, lo más perverso, inicuo de toda la tierra. Y tú nos has salvado a nosotros también. Tú usas gente problemática, gente pecadora para llevar a cabo tu propósito de salvación. Y por lo tanto nosotros también podemos tener la esperanza y la expectativa de que puedes usarnos para seguir avanzando tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer a Jesús como el Cristo. Que los pecadores conozcan, sepan que en Él hay esperanza y hay salvación. Que nosotros como hijos tuyos sepamos que en Cristo hay esperanza de que tengamos victoria del pecado, no solamente en el futuro, sino desde ya. Que en Cristo hay esperanza para que nosotros podamos vivir vidas realmente productivas, en las cuales nosotros estamos llevando fruto para ti, Señor, y estamos promoviendo tu propósito, que es el de dar a conocer a Jesús como el Cristo. En su nombre lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.